La batalla de Covadonga es para muchos una de las batallas más importantes en la reconquista española, donde el ejército Astur de Don Pelayo, antes de vender seguros, Don Pelayo estaba derrotando a las fuerzas musulmanes, derrotó a las fuerzas de Al-Ándalus el 28 de mayo de 722 después de Cristo. La batalla no es importante porque era un lugar estratégico, no lo es. Pero lo que sí, esta batalla fue lo que comenzó la reconquista. Y no fue hasta el año 1491, más de 700 años después, que el imperio musulmán fue derrotado del todo y realmente echado de la península ibérica. Pero los historiadores reconocen la batalla de Covadonga en Asturias como el giro de acontecimientos en la península ibérica. Esto fue lo que empezó a detener las tropas musulmanes. Y esta tarde vamos a ver otro giro de acontecimientos. Pero no vamos a ver una batalla entre dos poderes. No vamos a ver una batalla entre un gran ejército y un ejército más pequeño, sino que vamos a ver varios acontecimientos que cuando los unes, te das cuenta de que todo ha cambiado. Esta tarde vamos a ver los capítulos 5 y 6 del libro de Esther, y vamos a ver cómo el Señor sigue obrando para hacer su voluntad en la historia de la redención. Estamos estudiando el libro de Esther. Y vemos que este libro es un libro peculiar porque el nombre de Dios no aparece en sus 10 capítulos, pero esto no quiere decir que Dios no está actuando en esta historia. Este libro nos cuenta la historia de los judíos que vivían en la dispersión en el imperio medo-persa. Y aunque hacía más de 50 años que el emperador Ciro había proclamado un edicto que los judíos podían volver a la tierra prometida y reconstruir lo que había sido destruido a manos de los babilonios, la mayoría de ellos no vuelven a la tierra prometida, sino que se quedan viviendo en las diferentes provincias del imperio persa. Porque la mayoría de los judíos realmente vivían completamente alejados de Dios. No vivían a la luz de la esperanza del Mesías. Entonces, este libro nos muestra que aunque Israel es infiel y continúa viviendo en una apatía espiritual, viven como si fueran paganos. Dios permanece fiel aunque esto esté pasando. Y el libro comienza con los entretelones de lo que pasa con el emperador Asuero o Jerjes y su esposa, la reina Basti, donde ella rehúsa someterse a su marido y él se divorcia de ella. El emperador necesita una esposa, entonces sus amigos deciden que organice un certamen para descubrir quién es la futura reina de los medos y los persas. Y allí conocimos a una joven judía, Esther, y Mardoqueo, su primo, quien era la persona que le había criado desde que era pequeña. Esther entra en escena y entra en un grupo de mujeres e inmediatamente esta joven halla gracia delante de todas las personas que se encuentran allí. Por la soberanía de Dios, Esther es elegida reina de los persas y hasta el rey Asuero ofrece un gran banquete en el honor de esta mujer. Vimos que aunque Esther parece vivir como una persa, su primo no parece temer a Dios tampoco. Dios permanece fiel a Israel y le nombra reina. Le da una posición privilegiada. Después en el capítulo 3 vimos dos situaciones que nos muestran la mano soberana de Dios. En Mardoqueo realmente vemos aquí que él se percata de que hay un complot para asesinar al rey e interviene y salva la vida del rey. Y justo al mismo tiempo hay un hombre que se llama Amán, que es el primer ministro de los medos y los persas,
que es un enemigo de los israelitas y odia tanto a Israel y a Mardoqueo en especial, entonces maquina un plan para aniquilar a todos los judíos que viven en ese imperio. Hasta le pide al rey que haga un edicto. Y mientras Amán le iba a pagar una suma increíble de dinero, el rey le da su anillo para que él escriba este edicto. Entonces los dos echan una suerte, echan unos dados, el pur, y cae 11 meses después. Los judíos en 11 meses van a ser aniquilados y destruidos de todas partes del imperio persa. El capítulo 4 que vimos la semana pasada nos muestra qué ocurrió después de que se supo este edicto. En especial cómo reaccionó Mardoqueo. Mardoqueo se viste de luto, da voces y va a visitar a su prima, Esther, quien por medio de mensajeros se entera de la situación. Mardoqueo le pide que interceda por su pueblo, pero Esther tiene miedo. Tiene miedo porque sabe que el rey tiene una sola ley. Y la ley es que la persona que aparece sin ser llamada delante del rey iba a ser ejecutada inmediatamente. Mardoqueo insiste. Y en Esther capítulo 4, versículo 14, vemos que él le dice, ¿y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? A lo que ella responde, bueno, tenéis que ayunar. Yo también voy a ayunar, dice ella. Y está decidida de ir delante del rey, aunque sabe que lo peor era lo más probable que iba a pasar. Por eso termina diciendo, voy a ir delante del rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Esther se arma de valor y después de ayunar, va a ir delante del rey. Y allí la dejamos a Esther la semana pasada. La dejamos en una situación muy difícil y parece que había muy pocas esperanzas para ellas. Pero en lo que vamos a ver esta tarde, vamos a ver que hay un giro de acontecimientos. Vamos a ver cómo varios sucesos van a ocurrir que parecen totalmente desconectados el uno con el otro. Pero hay alguien detrás. Hay alguien que está detrás atando todos estos cabos para hacer su voluntad. Esta tarde vamos a ver dos capítulos, los capítulos 5 y 6, donde vamos a ver qué pasó después de estos 3 días de ayuno. Y vamos a ver cómo hay un cambio. Hay un cambio de rumbo, un giro de 180 grados, y la historia cambia. Y hay 3 escenas donde vemos esta evidencia. 3 escenas que demuestran la providencia y la soberanía de Dios. La primera escena la encontramos en los primeros 8 versículos del capítulo 5, donde vemos la valentía de Esther ante Asuero. La valentía de Esther ante Asuero. Mirad lo que dice el versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Después de que ayuna 3 días, como le había comunicado Mardoqueo, Esther, con toda valentía, se presenta delante del rey Asuero. Pero no sin antes hacer un par de preparativos. El autor nos dice que Esther se vistió con sus vestiduras reales. Esto denota un par de cosas. Primero es recordar que Esther estaba ayunando. Y esto probablemente conllevaba de que ella no solamente estaba ayunando, privándose de comer, sino que ella tenía puesta ropa de ayuno. Estaba vestida de cilicio, que era lo que se utilizaba en ese tiempo. Y segundo, también 3 días sin comer le habrían hecho cambiar el aspecto a esta joven. Y lo más probable era que no podía presentarse como estaba. Ella era la reina y para ver a su marido, el emperador de los medos y persas, se pone guapa, digamos de esta forma. Se viste como una reina y se tiene que ir a un lugar donde el rey le puede ver. El rey está en el trono.
Esto nos dice que, diríamos nosotros, que estaría trabajando. Estaba en negocios oficiales del rey. Entonces ella tiene que pasar y tiene que hacerlo de una forma que no pasaba desapercibida, pero tenía que ser justo lo que necesitaba ver el rey, que era su reina. Así que no era común que la reina se presentara delante del rey, pero estos momentos era un tiempo desesperado, entonces se necesitaba tomar medidas desesperadas como esta. Entonces Esther se queda en un lugar donde el rey la puede ver y no se anuncia. Y mirad lo que pasa en el versículo 2. Asuero le ve. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. El rey, cuando ve a Esther vestida con su vestimenta real y de pie en el atrio, en la entrada de la sala donde estaba el trono y él estaba reinando, ella obtiene gracia ante sus ojos. Él le extiende el cetro como una señal de gracia, como para decirle, acércate. Esta no es la primera vez que Esther obtiene o haya gracia delante de alguna persona. Esto parece ser parte de la vida de Esther. Desde el capítulo 2, versículo 9, donde Esther halla gracia ante Hegai, que era el encargado de las mujeres del harén. Y también en el versículo 15 dice que ella, del capítulo 2, que ella obtenía gracia ante los ojos de cuanto le veían. Este caso es similar. Delante de Asuero, de su marido, esta mujer obtiene gracia. Versículo 3. Y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esto es una hipérbole, es una exageración, que por cierto era muy común en el Antiguo Oriente Próximo. Lo que le está tratando de decir es, dime lo que quieres, pídeme lo que deseas, te lo voy a conceder. Esther ya había sobrevivido a la primera parte, había sobrevivido al aparecer delante de su marido en la corte del rey sin ser llamada. Entonces ahora cuando el rey le pregunta lo que quería, ella tiene que medir sus palabras. Versículo 4. Entonces respondió Esther, si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que he preparado. Este pedido para el lector, como tú y como yo, parece un sinsentido, ¿verdad? El lector, ya que vio que sobrevivió Esther, que le haga el pedido que había venido a hacer, ¿verdad? Que le perdonase la vida a ella y a toda una nación, pero ella invita al rey y a Amán a un banquete. ¿Cómo es eso? O quizás podamos entender que invita al rey, pero ¿Amán? ¿El enemigo de todos los judíos? ¿Cómo vamos a poder entender esto? Bueno, hay que esperar y ver lo que pasa en este banquete. Pero lo que sí sabemos es que esta reina invita a estos dos hombres, y estos son los hombres más poderosos de todo el imperio medo-persa. El rey y el primer ministro, Amán. A lo que el rey responde en el versículo 5, entonces el rey dijo, traed pronto a Amán para que hagamos como Esther desea. Y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado. Ni se lo pensó. No le dijo, mira cariño, ahora estoy liado, ¿por qué mejor no sería el martes o el sábado? No, el rey responde y da una orden a sus guardias. Traed pronto a Amán para que hagamos como el rey desea. El lenguaje aquí implica urgencia. No nos dice que el rey tiene que pensárselo, sino que inmediatamente el rey envía a llamar al oficial más cercano, el primer ministro, que es Amán. Una vez en el banquete, versículo 6, mirad lo que pasa. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición? Pues será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún la mitad del reino se te dará. Ya en el banquete, los tres ahora están en la parte del vino. Esto sería la parte del postre. En los banquetes se comía primero
y había la parte del vino. Ahora están como participando de un tiempo de sobremesa. Entonces ahora es el tiempo donde el rey le va a preguntar algo a su mujer. No se había olvidado de que su esposa había irrumpido en el salón del trono, entonces ahora es hora de escuchar lo que deseaba. Es interesante que una vez más le repite el deseo de complacer a su mujer: hasta la mitad del reino se te dará. Esther ahora tiene que tomar una decisión. ¿Le dice lo que realmente quiere o no? Versículos 7 y 8. Entonces Esther dijo: mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. El suspense de este capítulo se parece mucho al anterior, al capítulo 4. Mi deseo es, ven a comer mañana y te lo digo. Una vez más, la reina invita al rey a otro banquete y tiene que venir acompañado por Amán. Y mañana te voy a contar lo que pasa. Ahora, ¿por qué pasa esto? No, el texto no nos dice, pero esto hace que el suspense crezca un poco más. Y ahora seguro que el rey tiene muchísima curiosidad en lo que necesita o quería su esposa. Lo que sí es que aunque el rey no dice nada directamente, por implicación los dos tienen que volver al otro día a otro banquete. Esther está siendo paciente aquí, esperando la hora para interceder por su pueblo, y esto realmente es digno de ver. La tentación hubiese sido saltarse todo el protocolo y realmente decir: mira, salva a nuestro pueblo. Pero ella espera. Desde el capítulo anterior vemos que Esther tenía miedo, y todos nosotros tendríamos miedo igual, ¿verdad? Pero ella ahora no tiene tanto miedo, sino que está esperando por el momento propicio para decirle lo que quería. En esta primera escena no solamente vemos el crecimiento de esta mujer, la reina de los medos y persas, sino que también vemos la providencia de Dios. Cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos afirmando de que Dios preserva toda la creación y hace que opere como opera para hacer su voluntad. Hermanos, no hay agentes libres en la creación. Nadie, por más independiente que parezca, por más libre que parezca, nadie va por libre, sino que todo coopera para hacer lo que Dios quiere. Dios dirige todo lo que pasa para hacer su voluntad eterna. Todo, no algunas cosas, todo. Y este es el caso que vemos aquí en desde el primer capítulo del libro de Esther. Dios dirige a todo para hacer su voluntad. Y por esta razón es que Esther llega a ser reina, para estar puesta en esta posición de invitar a su marido y al primer ministro a comer un banquete. Pero en este caso en particular vemos cómo Esther halla gracia delante del rey. Esto, una vez más, no era lo que esperaba ella. ¿Os acordáis lo que vimos la semana pasada? ¿Qué dijo ella? Si perezco, perezco. Ella pensaba que iba a morir. Pero vemos que ella obtiene gracia delante de su marido, una persona que tenía una sola ley: no me molestéis si no vais a morir. Esa fue la ley que tenía él. ¿Os acordáis qué pasó con Vasti? Él se divorció de ella. Y me imagino a los eunucos y doncellas de Esther que estaban ayunando con ella cuando ella le decía: voy a ir a quedar con el rey, voy a presentarme, tratando de disuadirle y decirle: no vayas a ver al rey, te va a matar. Pero ella lo hace y haya gracia delante del rey. ¿Por qué? Por eso algunos piensan porque era guapa o porque era irresistible. No, no era por eso. Todos los que estamos aquí sabemos por qué haya gracia delante del rey. Es por la soberanía y providencia de Dios. Hasta que Asuero sea generoso con ella y esté dispuesto de ir a su banquete con Amán,
y luego ir a un segundo banquete, como vamos a ver. Todo entra en la soberanía y la providencia de Dios. Todo lo que pasa es para demostrar que Dios es quien está en el trono, no Asuero. Y lo mismo hace en nuestras vidas. Cada evento que sucede, cada uno de ellos viene de parte de un Dios soberano, un Dios que muestra su providencia. Y cada uno de estos eventos que parece que están dando vueltas por ahí, estos agentes libres, están allí haciendo la voluntad de Dios. Pero esto no es todo. Dios muestra su providencia, sí, en esta primera escena con Esther, pero también hay otras escenas donde podemos ver la providencia y la soberanía de Dios. Y hay una segunda escena que ocurre inmediatamente después del banquete, donde vemos, número 2, la ira de Amán contra Mardoqueo. La ira de Amán contra Mardoqueo. En el versículo 9 vemos que Amán va a salir del palacio de la reina, después de participar de un banquete donde hay manjares y bebidas por doquier, y sale contento. Mirad lo que dice la primera parte del versículo 9. Salió Amán aquel día alegre y con corazón contento. Literalmente en el hebreo dice aquí, salió Amán de muy buen espíritu y de alegría, y con alegría en el corazón. Esto puede tomarse de dos formas. O que estaba alegre porque había bebido un poco más de la cuenta, o que realmente estaba contento y de buen espíritu porque se sentía halagado por haber sido invitado a un banquete tan especial por la reina, y solo estaban el rey, la reina y él. Aunque el versículo 9 no nos dice con exactitud por qué estaba tan contento. Yo pienso que hay un poco de los dos. Claro que el vino y las bebidas alcohólicas influyeron en su contentamiento de corazón, pero también, sin duda, por el contexto de cómo es Amán, y vamos a hablar de esto un poco en unos minutos, el prestigio lo hace sentir importante a este hombre. Se siente honrado, pero así de rápido su mundo se viene abajo cuando sus circunstancias cambian. Mirad lo que dice el versículo 9. Salió Amán aquel día alegre y con corazón contento, pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Qué rápido va de estar alegre y con el corazón contento a llenarse de furor. Su gozo dependía solamente en las circunstancias, y cuando estas circunstancias cambian, cuando ve al judío Mardoqueo, toda su honra se transforma en deshonra. Su halago en desprecio. Su alegría en ira. Todo lo que sentía Amán cuando sale del palacio real, cuando ve a su archienemigo Mardoqueo, todo lo que sentía se esfuma. Versículo 10. Amán, sin embargo, se contuvo. Fue a su casa y mandó a traer a sus amigos y a su mujer Zeres. Amán va a su casa, se contiene humanamente hablando, se contiene, pero eso no quiere decir que no quería vengarse, solo que lo dejará para la próxima vez. Pero va a su casa y vuelve deprimido y manda a buscar, a traer a sus amigos y en especial a su esposa, Zeres, quien espero él le puedan dar algún tipo de perspectiva. Pero mirad lo que pasa. Los amigos de Amán no parecen decir nada, sino que Amán los llama para desahogarse. Versículo 11. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, las multitudes de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre todos los príncipes y sus siervos. Y Amán añadió, aún la reina Esther no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Amán comienza a alardear de su grandeza. Trae a sus amigos y a su esposa para contarle lo bueno y grandioso que era. Les habla de lo rico que era.
de todos los hijos que tenía, de la multitud de hijos, dice aquí. De cómo él mismo rey le había exaltado una y otra vez por encima de todos los príncipes del imperio. Algo muy importante esto, que Amán habla de tres cosas que eran muy importantes en la cultura persa: riqueza, hijos y reconocimiento público. Y en estas tres áreas, Amán tenía más que cualquier otra persona, exceptuando al rey. Para resumir, lo que dice Amán es: soy un hombre excelente, soy lo máximo. Y dice en el versículo 12, hasta la reina Esther me ha invitado a 2 banquetes, a mí solo con su marido. Esto es un ejemplo patente de alguien que no solamente es orgulloso, sino que su soberbia está fuera de control. Amán lo tenía todo, o al menos parece tener todo, porque en el versículo 13 les informa a sus amigos que está insatisfecho. Versículo 13. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Amán era el príncipe de príncipes en ese imperio. Era el primer ministro de ese imperio. Amán contaba con la confianza del rey. Amán era extremadamente rico. Amán tenía muchos hijos. Amán había sido honrado en muchas ocasiones. Amán había sido el invitado de honor, junto con el rey al banquete de Esther. Pero nada le satisface. Nada. Porque Mardoqueo, el judío, está sentado a la puerta del rey. Y todavía sigue como funcionario. Y este no me honra. Versículo 14. Su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Cuando el pobre Amán se sentía tan mal, su esposa y sus amigos le dan un consejo macabro. Le dicen que preparen una horca de 50 codos de alto. 50 codos son como 25 metros. Lo más probable es que esto era una exageración. Es como decir: haz una horca, que preparen una horca donde todo el mundo puede ver a la persona que va a ser ejecutada en ella. La horca más alta que pienses que puede haber. La palabra horca no es exactamente una horca como estamos acostumbrados nosotros a ver en alguna película, sino que la palabra aquí es la palabra árbol. Lo más probable es que no están hablando de una horca, sino que están hablando de un poste, un mástil hecho de madera para empalar a los criminales. Esta era una muerte horrible, pero era una muerte pública, una muerte de cómo morían las personas en el imperio persa. Y el hecho de hacer algo público era que servía como un ejemplo admonitorio, un ejemplo para el resto de las personas que veían el cuerpo empalado de alguna persona que había hecho algún crimen. Entonces en la segunda parte del versículo 14 dice: y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete, y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Ya que Amán es tan distinguido, según que no será difícil pedirle al rey algo así, que eliminen a un judío insignificante que es un funcionario que había deshonrado al príncipe de todos los príncipes, al primer ministro. Sería algo fácil para él. El consejo le agradó tanto a Amán que ahora está contento una vez más. Y es lo que fue a hacer. Mandó a preparar esa horca, ese mástil, para ejecutar a Mardoqueo. La ira de Amán lo lleva al borde de la locura. Y por esa ira está dispuesto a no ver lo que está pasando a su alrededor, sino que está obsesionado con Mardoqueo. Ahora esto lo lleva a construir este método tan salvaje de ejecutar públicamente a este
pobre judío. Pero Dios sigue en control de esta situación. Su soberanía es increíble. Y como vamos a ver en unos instantes, su providencia está obrando y tornará todo esto para hacer su voluntad. Por ello tenemos que ver la tercera y última escena que encontramos en el capítulo 6. La escena la podemos llamar la distinción de Mardoqueo ante Amán. La distinción de Mardoqueo ante Amán. Antes de leer el capítulo 6 tenemos que recordar lo que está pasando. Amán manda a construir una horca para ejecutar a Mardoqueo. Y al mismo tiempo que esta construcción se está llevando a cabo, pensad en esto, al mismo tiempo, en el palacio real, algo está sucediendo. Versículo 1. Aquella noche, el rey no podía dormir. Y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. El rey no puede dormir. No hay televisión en ese tiempo. No quiere leer el rey, sino que piden que les traigan y que le lean a él las crónicas del rey. Esto era para revisitar la historia reciente. Y también era un ejercicio de soberbia. Era un ejercicio de orgullo. Como dicen historiadores, los reyes siempre salían como héroes en estas crónicas del rey. Versículo 2. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Esto está en el capítulo 3, lo vimos y hablamos de esto hace ya unas semanas, pero Mardoqueo como funcionario se entera lo que iba a suceder e informa a los guardias del rey y providencialmente, mientras quizás Mardoqueo pensó que había pasado desapercibido, esto fue escrito en las crónicas del rey. Y esa noche, mientras la horca está siendo preparada para Mardoqueo, justo esa noche, Asuero no puede dormir, tiene insomnio. Justo esa noche, él pide que se le traiga ese libro. Justo esa noche, lo que tocaba leer fue la historia de cómo Mardoqueo le salvó la vida. Versículo 3. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Esta es una pregunta obvia. Si este hombre me salvó la vida, ¿qué se ha hecho por él? ¿Se le dio alguna mención, alguna medalla? No me acuerdo. Los sirvientes del rey dijeron, no se ha hecho nada por él, nada. Y justo a esa hora, mientras están hablando el rey, se dan cuenta que alguien viene a visitar al rey. Justo a esa hora, alguien viene a visitar al rey. Alguien que tiene entrada libre al palacio, versículos 4 y 5. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Y los siervos del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el atrio. Y el rey dijo, que entre. ¡Qué fortuito! Justo cuando el rey buscaba a alguien de confianza que lo asesore, aparece el primer ministro, su consejero de confianza, su querido Amán. Amán venía por otro motivo, venía a pedir la cabeza de Mardoqueo, pero los siervos del rey lo ven y dicen como, justo, mira quién está aquí. Esta palabra, he aquí, coincidencia. No va a poder creer, rey, quién vino a visitarnos. La persona que necesitábamos, nuestro querido Amán. El rey gozoso de tener a su consejero favorito invita a entrar, inmediatamente lo pone a trabajar. Versículo 6. Antes de que Amán pudiera decir por qué había venido, el rey providencialmente habla y dice, cuando entró Amán,
el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Hasta la forma como hace esa pregunta. Una pregunta simple, algo que un consejero de confianza puede responder. Mirad la segunda parte del versículo 6. Y Amán se dijo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? ¿Te diste cuenta de eso? El rey hace la pregunta, ¿cómo honrarías a una persona? Y Amán se da por aludido. Inmediatamente se olvida de Mardoqueo. Ahora se imagina que la única persona que puede ser honrada tiene que ser él. A fin de cuentas, Amán era el príncipe de todos los príncipes. Él era el invitado al banquete de Esther. Quizás estaba uniendo cabos. Oh, su mujer me invitó al banquete. Seguro que me van a honrar a mí. Entonces Amán responde como tiene que responder en los versículos 7 al 9. Amán respondió al rey, versículo 7, para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey, y un caballo en el cual el rey haya montado, y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real, y el manto y el caballo sean entregados en manos de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre con quien el rey quiere honrar, le lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Mirad algo muy importante en estos 3 versículos. 8 veces se menciona la palabra rey o real. ¿Os diste cuenta? Traté de demostrarlo. Esto nos habla de la obsesión de este hombre. Estaba obsesionado con el honor, su orgullo, su vanidad. Se olvida de todo, se olvida del propósito por el cual había venido delante del rey. Y ahora se está preparando una cabalgata en su honor. Hay una inversión total de roles aquí. Justo cuando Amán se estaba preparando para ir al caballo y ir a montar, el rey toma la palabra en el versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, toma presto el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey, no omitas nada de todo lo que has dicho. La peor pesadilla para Amán. Y es él quien tiene que llevarlo por toda la plaza. Es él quien tiene que pregonar y vestirlo. Versículo 11, y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad. Y él pregonó delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. La pesadilla continúa para Amán. Él iba a pedir la cabeza de Mardoqueo. Sus trabajadores habían trabajado toda la noche para construir esa horca. El rey le había pedido que diseñara una forma de honrar a alguien, y pensando que él iba a recibir esa honra, lo hace pomposo, extravagante, y justo su enemigo disfruta de su diseño. Todo lo que él quería para sí lo obtiene su peor enemigo. Ahora sí hay una inversión total de lo que había esperado. Amán está humillado, totalmente avergonzado, de tal forma que en el versículo 12 nos dice que después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa lamentándose con la cabeza cubierta. Mientras que Mardoqueo estaba vestido de cilicio, ahora lo vemos con ropas reales. Y Amán, que siempre estaba con ropas reales, ahora se va con la cabeza cubierta de vergüenza, derrotado. Amán vuelve a su casa y allí, fiel a su carácter, llama a su esposa y amigos y les cuenta todo lo que le había sucedido. Versículo 13. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos lo que había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le dijeron, si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás
delante de él. Su mujer y sus amigos, con incredulidad, sin poder entender lo que estaba pasando, le dicen algo que parece sellar su futuro. Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no vas a poder con él, sino que vas a caer delante de él. Y aquí a lo que apuntamos con la prudencia de Dios. Hasta ahora hemos visto todas estas coincidencias, pero realmente nosotros entendemos que esta es la providencia de Dios. Su soberanía actuando para hacer su voluntad. La mujer de Amán lo explica. Claro, ella no es una teóloga, ni tampoco es una mujer piadosa, pero lo dice aquí, tiene tanta razón. No se da cuenta de lo que estaba diciendo. Ella está alegando por la protección de los judíos. Quizás ella pensaba que era una superstición, buena suerte, lo que sea. Pero se refiere a la historia. Le está diciendo, cariño, si este Mardoqueo, quien parece que todo te sale mal contra él, es de descendencia judía, me parece que no vas a poder contra él. Y aquí una vez más, uno de los temas de Esther. Hay un poder invisible que está de parte de los judíos. Hay un poder invisible que está de parte de este grupo étnico que de alguna forma es protegido. Y no solamente no podrás contra ellos. La mujer de Amán es categórica, le dice, vas a caer delante de ellos. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, sin saberlo, Ceres, que no es esta mujer, que no es ninguna teóloga ni una mujer piadosa, se está refiriendo a un pasaje que nosotros conocemos muy bien. Génesis 12, del 1 al 3. Al llamado de Abraham. Escuchad, no tenéis que ir allí. Génesis 12, 1 dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tus parientes a la casa, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti de una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y escuchad esto, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aunque Israel no estaba viviendo como tenían que vivir, estaban viviendo muy lejos de Dios, estaban exiliados, Dios todavía es fiel a ese pacto que había hecho con Abraham tantos años atrás. Y Amán y Mardoqueo, y esta historia es la prueba de que Dios todavía era fiel al pacto. ¿Os acordáis de la historia de Balaam? Un profeta falso, quien profetizaba para el mejor postor. Cuando los amalecitas lo contratan para maldecir a Israel, ¿qué pasa? Él trata y trata y trata de maldecir a Israel, pero no puede. Termina siempre bendiciendo a Israel. Una vez más, Dios fue fiel al pacto allí también. Y ahora en cada una de estas partes de esta historia, Dios se utiliza su mano invisible para hacer su voluntad. Y para obrar como Él quiere obrar. Y mirad cómo acaba este capítulo, versículo 14. Aún estaban hablando con Él cuando llegaron los eunucos del rey y lo llevaron a prisa a Amán al banquete de Esther, que Esther había preparado. Nos quedamos en suspenso ahora también. ¿Qué va a pasar con Amán? Va a ir al banquete de Esther, pero mucho ha transcurrido en estos dos versículos que vimos, capítulos que vimos esta tarde. Hemos visto la soberanía de Dios, hemos visto la providencia de Dios, hemos visto estas tres escenas donde Dios está obrando para hacer su voluntad, hasta en un banquete. Vimos la voluntad de Dios en la ira de un hombre, en la preparación de una horca, en la que un monarca no puede conciliar el sueño, hasta el orgullo y el hambre de poder de un primer ministro. Todo para hacer su voluntad. Por sí solo, cada una de estas cosas parecen
historias, coincidencias, fastidios, eventualidades. Pero dentro del plan de Dios, vemos su mano invisible. Él dirige todo para hacer su voluntad. Y queridos hermanos, es así para nosotros también. Dios es un Dios soberano y es un Dios que muestra su providencia día a día. Él no ha cambiado. Dios está en el trono. No está Asuero en el trono. No está nuestra situación en el trono. No están nuestras emociones en el trono. Dios reina. Y aunque no lo veamos obrar, como en el libro de Esther, Él está allí. Su mano soberana obra. Pero a veces nos cuesta ver lo que está pasando, ¿verdad? Sí, es verdad, vemos que Dios es un Dios fiel al pacto, pero también Dios es fiel para con nosotros también. Piensa en tu vida. Miren cómo Dios ha obrado situaciones en tu vida para hacer su voluntad. Dios es fiel. Piensa en cómo Dios te ha salvado. Piensa en cómo Dios te sustenta constantemente. Piensa en lo que el Señor ha hecho en tu vida en los últimos meses. Esto tendría que darnos confianza en un Dios soberano. Cuando no entendamos la situación por la cual estamos pasando, no tenemos que decir, a mí me tocan todas. Sino lo que tenemos que decir es, Señor, yo conozco la verdad. Sé que eres un Dios soberano. Sé que eres un Dios que cuida de mí. Y de alguna forma estás obrando para hacer tu voluntad, aunque no la entienda. Aunque parezca minúsculo, aunque parezca en vano, procura ver lo que el Señor está haciendo en cada área de tu vida para hacer su voluntad. Mira lo que está pasando como que viene directamente de Dios. J.C. Ryle, un pastor del siglo XIX inglés, dijo lo siguiente, escribió lo siguiente sobre la providencia de Dios. Me gustaría que prestéis atención a esto. Ryle dice, no existe la casualidad, no existe la suerte, no existe el accidente. No existe todo eso en el caminar del creyente. Todo está establecido y dispuesto por Dios. Y todas las cosas cooperan para el bien, para aquellos que aman a Dios. Así que, si profesamos ser creyentes en Jesucristo, busquemos ver la mano de Dios en todo lo que nos acontece. Esforcémonos por darnos cuenta de que la mano del Padre está midiendo nuestra porción diaria y que nuestros pasos estén ordenados por Él. Una fe de este tipo, práctica y diaria, es uno de los secretos de la felicidad y es uno de los antídotos más poderosos contra la murmuración y el descontento. Hermanos, mi oración es que busquemos ver la providencia de Dios en todo lo que nos pasa. De las cosas más grandes hasta las más pequeñas, porque eso honra a Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, confirma esta palabra en nuestros corazones, que tu Espíritu obre para santificarlos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.